venían desarrollando. Voy a volver a regresar para... Y lógicamente hoy vamos a hablar de lo que son los agentes de retención y de percepción. Si ustedes se recordarán, la semana pasada vimos lo que era el contribuyente, vimos también lo que era el responsable solidario, y hoy nos toca ver el agente de retención o percepción. Este agente de retención o percepción no es solamente un agente que aparezca doctrinariamente dentro de las figuras propias del derecho financiero, sino que precisamente está dentro del contenido de nuestra ley. Y yo me imagino que ustedes ya lo vieron cuando estudiaron el Código Tributario, y esto está referido en el artículo 28 y 29 del Código Tributario. El artículo 28 dice: agente de retención o de percepción. Son responsables en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley que intervengan en actos, contratos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. El agente de retención son sujetos que al pagar o acreditar a los contribuyentes cantidades gravadas están obligados legalmente a retener de las mismas una parte de estas como pago a cuenta de tributos a cargo de dichos contribuyentes. Agentes de percepción son las personas individuales o jurídicas que por disposición legal deban percibir el impuesto y enterarlo al fisco. También serán considerados agentes de percepción quienes por disposición legal sean autorizados o deban percibir impuestos, intereses, recargos o multas por cuenta de la administración tributaria. Luego está el artículo 29 que dice: responsabilidad del agente de retención o percepción. Efectuada la retención o la percepción, el único responsable ante la administración tributaria por el importe retenido o percibido es el agente de retención o percepción. La falta de cumplimiento de la obligación de enterar en las cajas fiscales las sumas que debió retener o percibir no exime al agente de la obligación de enterar en las cajas fiscales las sumas que debió retener o percibir, por las cuales responderá solidariamente con el contribuyente, salvo que acredite que este último efectuó el pago. El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones o percepciones efectuadas sin normas legales que las autoricen, sin perjuicio de la acción penal que pudiera corresponder. Entonces, como les digo, este agente de retención o percepción no solamente es una figura que aparece en la doctrina, sino que es una figura que está plasmada en nuestra legislación. Está en el artículo 28 y 29 que yo acabo de leer. Entonces, cuando nosotros hablamos de agentes de retención o percepción, es aquel que es por su profesión, por su oficio, por su actividad o por su función, está en una situación tal que le permite recibir del contribuyente un monto dinerario que posteriormente debe depositar a la orden del fisco. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos más claro nosotros? Bueno, pues la función del abogado.
El abogado es un agente de retención del impuesto al valor agregado. Lógicamente, sin haber pagado el impuesto al valor agregado, no pueden ustedes inscribir una compraventa en el registro de la propiedad. Muchas veces a ustedes les entregan las personas que han suscrito, o sea, más que todo es el comprador, les da el IVA, porque la compraventa se grava con el IVA. ¿Y qué hacen muchos notarios? ¿Qué es lo que hacen? Se gastan ese dinero, pues ese dinero no es de ellos, porque ellos lo que han sido es un agente de retención. Entonces aquí mucho cuidado, ustedes no pueden quedarse con el dinero que la persona les ha dado del IVA, mayormente extender un recibo donde dice pagó honorarios y el IVA. Si ustedes no lo pasan al fisco, tienen una gran responsabilidad y ustedes son los que deben de cumplir con esa orden de depositar a la orden del fisco ese dinero. Así que cuando en este ejemplo yo les pongo un abogado, más que todo en el caso de la compraventa es el notario, que es el agente de retención del impuesto al valor agregado. Yo hoy por la hora no pude oír, pero el superintendente habló sobre 4 problemas que se tienen cuando se paga el impuesto al valor agregado. Yo espero mañana poderlo escuchar y ya poderles decir cuáles son los problemas que se están generando. Lógicamente, aparte de ese elemento personal que está formado por los dos sujetos de la relación jurídica tributaria, que son el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo al contribuyente, en la relación jurídica tributaria también aparece el elemento temporal. Me voy a detener un momentito para dar el ingreso. Bueno, entonces, como les decía, ya vimos cuál es el elemento personal. El elemento personal es el que está formado por los dos sujetos, es el que lógicamente está formado por el sujeto activo y el sujeto pasivo. Este elemento, también hay otros elementos, y está el elemento temporal. Este elemento está constituido por el momento en que tiene que hacerse efectivo el tributo. La relación jurídica tributaria se concretiza a través del tiempo. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, la ley del impuesto único sobre inmuebles, ese impuesto es anual, pero la ley ha permitido que pueda pagarse trimestralmente. También tenemos el impuesto de circulación de vehículos, que también se paga anualmente. O sea, más que todo, este elemento está referido al tiempo, a ese momento en que tiene que hacerse efectivo el tributo, en donde la relación jurídica tributaria se concretiza a través del tiempo. Y yo les pongo el ejemplo en estos dos impuestos. En el ejemplo de circulación de vehículos, que se paga anualmente, y el impuesto único sobre inmuebles, que también se paga anualmente, pero es permitido trimestralmente. Vamos a encontrar ese artículo donde en el impuesto único se dice esa situación. A ver quién me ayuda, que ustedes ya leyeron el artículo. A ver dónde estará eso donde dice cómo debe de pagarse el impuesto. Está en el artículo 20 y dice: requerimiento y pago del impuesto. La dirección o las municipalidades, según sea el caso, emitirán los requerimientos de pago del impuesto, los que podrán fraccionarse en 4 cuotas trimestrales iguales, que el contribuyente pagará en las cajas receptoras del Ministerio, de las Administraciones Departamentales de Rentas, las receptorías fiscales, tesorerías municipales, bancos de Guatemala o bancos del sistema.
Los pagos trimestrales deben enterarse en la forma siguiente. Primera cuota en el mes de abril, segunda cuota en el mes de julio, tercera cuota en el mes de octubre y cuarta cuota en el mes de enero. También tenemos lógicamente que es el elemento cuantitativo. Ese elemento cuantitativo se está refiriendo a la base imponible, que nos va a permitir determinar la obligación tributaria. Si ustedes se van al artículo, si ustedes se van al artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta, perdón, a la ley del impuesto único sobre inmuebles, van a leer y dice, tasas al valor. Para determinación del impuesto anual sobre los inmuebles se establecen las siguientes escalas y tasas siguientes. Dice que si el inmueble vale hasta 2,000 quetzales, está exento. Eso quiere decir que no va a pagarse nada. De 2,001 a 20,000, el 2 por millar. Del 20,001 al 70,000, el 6 por millar. Y de 70,001 en adelante, el 9 por millar. Entonces, ¿cuál de estos dos datos creen que nos permiten a nosotros determinar la obligación tributaria? ¿Cuál es esa base imponible que nos permite determinar la obligación tributaria? ¿Cuál creen ustedes que es? A ver, ¿cuál creen ustedes que es? Es el valor del inmueble. Si el inmueble, por ejemplo, vale 70,000 quetzales, esa es la base imponible. ¿Cuál es la tasa que yo le voy a aplicar? El 9 por millar. Entonces, ese elemento cuantitativo está referido a la base imponible que nos va a permitir determinar la obligación tributaria. También tenemos el elemento base o el elemento, o algunos autores que lo conocen con el nombre de tipo impositivo. Me voy a detener aquí un momentito para dejar ingresar a los compañeros. Bueno, entonces, ¿cuál es el elemento base o tipo impositivo? Es el porcentaje que el contribuyente debe de pagar al sujeto activo o el parámetro que se utiliza para determinar el monto de la obligación tributaria. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. Si es el IVA, es el 12%. Si es el impuesto del timbre, es el 3%. Pero si nosotros utilizamos la ley del impuesto único sobre inmuebles, vamos a ver que aquí precisamente ese elemento base o tipo impositivo, lo que en muchas leyes se conocen con el nombre de tasas, es el 2, el 6 y el 9 por millar. O sea, como en el IVA hay una tasa para todo que se aplica el 12%. Pero como en el impuesto único sobre inmuebles, son 3 las que nosotros podemos aplicar. El 2, el 6 y el 9. Luego nosotros tenemos el otro elemento, que es el elemento finalista. O sea, es lo que se busca establecer es qué es lo que se persigue gravar. Y puede ser un acto, puede ser el patrimonio, puede ser el capital o puede ser la renta. Yo les pregunto, ya que ustedes leyeron la ley de timbres, la ley del impuesto único sobre inmuebles, ¿qué es lo que pretende gravar esta ley? ¿Qué es lo que pretende gravar esta ley? La propiedad de los bienes inmuebles, ¿sí? Exactamente, el artículo 3 dice, el impuesto recae sobre los bienes inmuebles, rústicos o rurales. Ahora yo le pregunto,
Si usted tiene un inmueble, ¿será un acto? ¿Será un patrimonio? ¿Será su capital o será una renta? Patrimonio. Exactamente. O sea, lo que se busca a través de que este impuesto tenga por objeto recaer en bienes inmuebles, yo le digo, pues no todas las personas tienen bienes inmuebles. O sea, ¿cuándo tiene usted un bien inmueble? Cuando o su papá le ha heredado o usted a través de su trabajo ha logrado conseguir un bien inmueble. Entonces, lo que ahí se está grabando es el patrimonio, porque el inmueble constituye un patrimonio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la ley del impuesto de circulación de vehículos. Si usted tiene un vehículo, el vehículo es su patrimonio. Y lógicamente lo que se está grabando ahí es el vehículo que una persona posee. Entonces también es una manifestación de patrimonio. Pero, por ejemplo, la ley del impuesto, la ley de timbres y papel especial de protocolo, ahí en su mayoría lo que se está grabando es el acto. En la ley sobre la renta, lo que se está grabando es su capital o la renta. Entonces, ese es el elemento finalista. A eso está referido este elemento. A buscar establecer qué es lo que se persigue grabar. Lógicamente, eso debe de estar contenido en la ley donde se desarrolla el impuesto. ¿Y qué es lo que se puede grabar? Lo que puede grabarse es un acto, un patrimonio, un capital o una renta. Ahora vamos a ver también el tema del hecho imponible. El hecho imponible es una figura que puede recibir varios nombres de acuerdo a la doctrina. Y esos nombres que pueden recibir de acuerdo a la doctrina puede ser presupuesto de hecho, puede ser soporte fáctico, puede ser hecho generador, puede ser o causa. Esos es los nombres que puede recibir el hecho imponible. Puede recibir presupuesto de hecho, puede llamarse soporte fáctico, puede ser hecho generador o causa. ¿Y qué es? ¿Cuál es ese hecho imponible o hecho generador, como nuestra legislación lo llama? Es la descripción legal. ¿Por qué es una descripción legal? Porque está contenida dentro de la ley. Hipotética. Hipotética porque no nos está diciendo con determinación quién está. Hipotéticamente la ley está diciendo que es la persona que posea bienes inmuebles. O sea, es una hipótesis de hecho que se amolda a lo que está señalado en la ley tributaria. Por eso ustedes miran que todas las leyes tributarias están contenidas en una ley. ¿Por qué están contenidas en una ley? Porque eso es como el requisito, como la determinación que le pone el artículo 239 de la Constitución, que es el principio de legalidad. Me voy a detener un momentito para dar ingreso. Bueno, entonces Héctor Villegas define el hecho imponible o el hecho generador como un presupuesto legal hipotético, y al decir legal hipotético es porque está contenido en la ley, y le agrega otra situación y dice legal hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica en un determinado tiempo y lugar con respecto a una persona da pie a que el Estado pretenda un tributo. Si ustedes se recuerdan, nosotros hemos estado mencionando mucho a la doctora Catalina García Vizcaíno. Yo en las primeras clases se las presenté y les dije que la doctora García Vizcaíno es una docente con mucha experiencia en la Universidad de Uruguay
y tiene un libro que se llama Derecho Tributario, parte general. Y ahí hay una definición que ella nos da, y para la doctora Catalina García Vizcaíno, el hecho generador o el hecho imponible es una hipótesis legal condicionante que al acaecer, o sea, que al ocurrir en la realidad, genera la obligación tributaria, en la medida en que no se hayan configurado hipótesis legales neutralizantes. ¿Cómo quiero que ustedes logren captar este elemento? Tomemos la ley del impuesto único porque es la que estamos leyendo y es la que nos permite llegar a algunas conclusiones. ¿Qué dice esta ley? Esta ley claramente dice en el artículo 11 que si el inmueble tiene un valor hasta 2,000 quetzales, está exento. O sea, no lo voy a pagar. ¿Por qué no lo voy a pagar? Porque hay una configuración de hipótesis legales neutralizantes que es la exención. Lógicamente, esta exención no es total, sino que es parcial para los que estén concebidos dentro de esta situación de la ley. Pero la misma ley tiene una exención que es general y es o total, como dicen algunos, que es el artículo 12, y ahí dice exenciones. Para los efectos del presente impuesto, están exentas por los bienes inmuebles que posean las entidades siguientes: el Estado, sus entidades descentralizadas, las entidades autónomas, las municipalidades y sus empresas, las misiones diplomáticas y consulares de los países con los que Guatemala mantenga relaciones siempre que exista reciprocidad, los organismos internacionales de los cuales Guatemala forme parte, la Universidad de San Carlos de Guatemala y demás universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país, las entidades religiosas debidamente autorizadas siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa, y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita, y así hay una serie de instituciones. Entonces, al ver este artículo 11, al ver este artículo 12 y examinar cuál es esa definición de la doctora Catalina Vizcaíno, podemos saber que esa hipótesis legal contenida en una ley, valga la redundancia, al sucederse, al acaecer, genera una obligación tributaria. Pero ese agregado dice, en la medida en que no se haya configurado hipótesis legales neutralizantes. ¿Cuáles pueden ser esas hipótesis legales neutralizantes? ¿Cuáles pueden ser? Precisamente aquí dentro de la ley tenemos una exención que está contenida en el artículo 11 y una exención más general que está contenida en el artículo 12. La legislación, saben ustedes que establece una serie de presupuestos de hecho, una serie de hipótesis, cuyo nacimiento, cuya realización se asocia al nacimiento de la obligación tributaria. Y esto nosotros lo podemos leer en el artículo 31 del Código Tributario. Por favor, 31 del Código Tributario. A ver, ¿qué dice ese artículo? Ese artículo dice, comienza en el capítulo 3 y dice, hecho generador de la obligación tributaria. Hecho generador o hecho imponible. Si ustedes se recuerdan, cuando comenzamos a ver este tema, yo les dije que el hecho imponible podía llamarse presupuesto de hecho, que podía llamarse soforce fáctico, que se podía llamar hecho generador o causa, pero nuestro legislador le ha llamado hecho generador o hecho imponible. Me voy a detener un momentito, solo voy a dar el ingreso.
Entonces, esto quiere decir que ya la ley le dio un nombre, y ustedes lo pueden saber, o lo llamó hecho generador o lo llamó hecho imponible. ¿Qué dice la ley? Dice, hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El 32 dice acaecimiento del hecho generador. Se considera que el hecho generador ocurre y produce efectos cuando en los casos en que el presupuesto legal esté constituido solo por hechos materiales, desde el momento en que se haya realizado todas las circunstancias y elementos integrantes de él necesarios para que se produzcan los efectos normalmente le corresponden. En los casos en que el presupuesto legal comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico, desde el momento en que estén perfeccionados o constituidos respectivamente, de conformidad con el derecho que les es aplicable. Acto jurídico condicionado. Si el hecho generador fuera un acto o negocio jurídico condicionado, producirá efectos jurídicos desde el momento de su celebración o hasta que se cumpla la condición si ésta fuera resolutoria, al cumplirse la condición si ésta fuera suspensiva. Artículo 34, hecho generador condicionado. Si el hecho generador estuviera condicionado por la ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo anterior. Entonces, este artículo 31 es importante para nosotros, pero también es importante que tengamos claro que esto puede estar en el artículo 32, 33 y 34. Entonces ya sabemos nosotros claramente establecido qué es el hecho generador. El hecho generador es el presupuesto contenido en la ley que nos permite, dice la ley, tipificar el tributo. Aquí estamos nosotros usando un término que es un término penal al cual ustedes tienen claramente establecido eso, pero así lo tiene el código y cuya realización origina la obligación tributaria. Pero todo hecho generador, todo hecho imponible debe contener en forma indispensable los siguientes elementos o siguientes aspectos. Primero, debe de contener un aspecto material. ¿Cómo debemos de entender nosotros ese aspecto material? Ese aspecto material nosotros debemos de entenderlo como la descripción objetiva de un hecho o una situación que está prevista en forma abstracta por las leyes tributarias. O sea, en ninguna parte de la ley dice quién debe de pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque esa situación o ese hecho está previsto en forma abstracta. ¿En dónde está previsto? En las normas jurídicas, cuya clave es el verbo utilizado o implícito en el texto. Y esa descripción objetiva de un hecho o de una situación debemos de conocerlo nosotros con el nombre de aspecto material. Ahora, lógicamente, nosotros también tenemos que pensar en un aspecto personal. Y cuando nosotros estamos pensando en el aspecto personal, estamos pensando en el protagonista del hecho imponible. Y aquí pensemos, ¿quién es el protagonista del hecho imponible? Los datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. Si nosotros nos vamos a ese artículo del impuesto único sobre inmuebles, que es donde está el objeto, dice: el impuesto establecido en la presente recae sobre los bienes inmuebles, pudiendo ser estos rústicos, rurales o urbanos. Pero esos terrenos tienen un dueño.
que es el propietario o el poseedor, o que la ley dice también que puede ser el usufructuario. Entonces, por eso precisamente, perdone, es que esto está referido a ese aspecto personal, porque díganme ustedes, si ustedes leen ese artículo 3 del impuesto único sobre inmuebles, díganme quién es el protagonista del hecho imponible. ¿Quién es? ¿Quién creen ustedes? Yo debo recurrir a los datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. Claro, el protagonista del hecho imponible es la persona que aparece registrada en el catastro municipal como propietario, como poseedor o como usufructuario del bien inmueble. Entonces, lógicamente, ese aspecto personal está referido al protagonista del hecho imponible. ¿Quién es el protagonista del hecho imponible? No es el inmueble, porque el inmueble por sí no puede pagar. ¿Quién es ese protagonista? Esa persona individual o jurídica que es el propietario, es el poseedor o es el usufructuario de bienes inmuebles. Entonces, el segundo aspecto está referido al aspecto personal. En tercera parte está el aspecto temporal. Me voy a detener un momentito aquí para dar ingreso. Bueno, entonces tenemos el aspecto temporal, que es el momento en que debe configurarse o tenerse por configurada la realización del hecho imponible. ¿Cuándo es el aquí en el tiempo? Dice que el impuesto se debe de pagar anualmente. Y aquí me da ciertos datos que me sirven. ¿Cuáles son esos datos que me sirven? Es el 21, donde dice requerimiento y pago del impuesto. Es el 21 y dice la dirección o las municipalidades, según sea el caso, emitirán los requerimientos de pago del impuesto, los que podrán fraccionarse en 4 cuotas trimestrales iguales, que el contribuyente pagará en las cajas receptoras del ministerio, administraciones departamentales de rentas internas, receptorías fiscales, tesorerías municipales, bancos o en los bancos del sistema. Y hagan esta operación para ir entendiendo. Tomen el tiempo de un año. ¿Cuándo comienza el año? En el mes de enero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el impuesto pasa enero, febrero y marzo. Son los 3 primeros meses. Es un trimestre. ¿Cuánto tengo que pagar el impuesto? En abril. El siguiente trimestre comienza abril, mayo y junio. ¿Cuándo debo de pagar el impuesto? En julio. La tercera cuota debe de ser agosto, septiembre y octubre. Y así, ¿cuándo lo debo de pagar? Y así sucesivamente. Y la cuarta cuota la debo de hacer efectivo hasta el mes de enero. El mismo artículo 22 nos dice, los contribuyentes pueden pagar 1 o más trimestres anticipadamente, hasta por el máximo de 4 trimestres. O sea, usted no puede pagar más de un año anticipado. En este caso, cualquier modificación al valor del inmueble registrado en la matrícula se aplicará a partir del trimestre posterior al último pago. Por eso, precisamente, es que no puede hacerse más de un año. ¿Por qué? Porque pueden haber modificaciones. Y esas modificaciones que están en el artículo 23 dice, cualquier cambio en el valor inscrito de un bien inmueble o la inscripción de uno nuevo surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a la fecha en que ocurrió la modificación o se realizó el negocio jurídico. Las cantidades que resulten en exceso por el pago del presente impuesto se podrán abonar a trimestres anticipados o a otros impuestos a solicitud del contribuyente. Entonces, sí tenemos que tener claramente esa situación.
Y luego tenemos el aspecto espacial. ¿A qué está referido el aspecto espacial? Está referido al lugar donde debe acaecer o tenerse por acaecida la realización del hecho imponible. Des en cuenta entonces ustedes que todo hecho generador debe contener de forma indispensable los elementos o aspectos siguientes: un aspecto material, un aspecto personal, un aspecto temporal y un aspecto espacial. Para que se configure, voy a detenerme aquí un momentito que voy a dejar ingresar al compañero. Bueno, para que se configure el hecho imponible o el hecho generador, como lo señala la ley, deben de darse todos los elementos. Esos elementos son el elemento material, el elemento personal, el elemento temporal, el elemento espacial. Si no se da, si falta uno, no se puede configurar la obligación tributaria. Y esta explicación que está aquí, mire, dice, para que se configure el hecho imponible, en realidad debe darse todos los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Aspecto material, aspecto personal, aspecto temporal y aspecto espacial. Si falta uno, no se configura la obligación tributaria. Y aquí hay algo que me gusta para que ustedes puedan leer lo que dice Catalina García y dice, ¿puede un hecho generador, por ejemplo, siendo una hipótesis condicionante legal, describir hechos o situaciones ajenos a toda actividad o gasto estatal? Ahí estamos hablando de los impuestos. O puede también incluir una vinculación entre el destinatario del tributo y la actividad administrativa o jurisdiccional. Y esto puede ser una tasa. Esto implica incluir un beneficio derivado en una actividad o gasto del Estado, que estamos hablando de una contribución especial, cuando ustedes están pagando por una obra determinada, que siempre va a significar un aumento en el valor del inmueble, le va a dar una plusvalía, que es lo que señala la ley. Todo hecho generador debe de estar contenido en una norma jurídica, porque las normas jurídicas están contenidas en las leyes tributarias. Y esto sobre la base del principio de legalidad que rige a los tributos. Y esto que les acabo de decir, ¿será un invento mío o hay una base legal? No, no es un invento mío. Es una norma que está contenida en la Constitución de la República, que es el principio de legalidad que está contenido en el artículo 239 de la Constitución. Y aquí nosotros podemos indicar el hecho generador es el presupuesto sustancial determinado por el legislador. Por eso les digo, debe de estar contenido en la ley para dar nacimiento a la obligación impositiva. ¿Qué implica dar nacimiento a la obligación impositiva? Es pagar el impuesto. Me voy a detener un momentito aquí para ingresar a alguien que está tocando. Bueno, el hecho imponible siempre es un hecho jurídico, aunque en un principio es un hecho económico. ¿Por qué es un hecho económico? Porque hay que pagar los impuestos que le va a permitir al Estado tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. La obligación tributaria ha sido definida como el vínculo jurídico de orden personal en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación tributaria. Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Es un vínculo jurídico que une a los dos sujetos. ¿Cuáles son esos dos sujetos? Esos dos sujetos son el sujeto activo y el sujeto pasivo.
en virtud del cual, dice, el Estado, que es el denominado sujeto activo, exige a un deudor. ¿A quién le exige? Al sujeto pasivo. ¿Qué le exige? El cumplimiento de la obligación pecuniaria, que da origen a la obligación tributaria y que lógicamente implica un hecho económico que tiene una trascendencia jurídica. Nosotros excepcionalmente pagamos un impuesto o cumplimos con nuestra obligación tributaria en especie. Nuestra ley no lo permite. Nosotros tenemos que pagar una cantidad líquida, que es la cantidad debida por el sujeto pasivo, a quien se le debe al sujeto activo y en cuyo pago se extingue la obligación tributaria. Esto es lo ideal para el fisco. O sea, ¿cuál es lo ideal para el fisco? Encontrar que el sujeto pasivo cumpla con su obligación, con esa obligación que le tiene al sujeto activo, que pague su impuesto, que no le deba nada, que cumpla con la obligación tributaria y de esta manera extinguir dicha obligación. O sea, al fisco no le interesa ir a pelear con el contribuyente. Lo que el fisco quiere es que le paguen los impuestos sin mayor problema. Ahora, ¿cuál es el objeto de la obligación tributaria? Toda ley tributaria debe contener en sus primeros artículos cuál es el objeto, o sea, qué grava. El objeto es el cumplimiento de una prestación pecuniaria que es exigible coactivamente. Si ustedes leen la Ley de Herencias, Legados y Donaciones, la van a encontrar en el artículo 1. Si ustedes leen la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, la van a encontrar en el artículo 1 también, pero en la Ley del YUSI la van a encontrar en el artículo 3. Y ese artículo 3 es el que dice objeto del impuesto. El impuesto establecido en la presente ley recae sobre bienes inmuebles rústicos, rurales y urbanos, integrando los mismos el terreno, las estructuras, las construcciones rurales y urbanas, integrando los mismos el terreno, las estructuras, construcciones e instalaciones adheridas al inmueble y sus mejoras, así como los cultivos permanentes. Para los efectos de la determinación del impuesto, no integrará la base imponible el valor de los bienes siguientes. Y ahí está toda la cuestión. Entonces, el cumplimiento, el objeto, ¿cuál es el objeto de la obligación tributaria? El cumplimiento de una prestación pecuniaria. Y cuando yo digo el cumplimiento de una obligación tributaria es pagar una cantidad a la cual estoy obligada y a la cual el fisco me la puede exigir coactivamente. Tenemos que tener claro que un acto o un hecho, al ser realizado, hace coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala como hecho generador del crédito tributario. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es lo que coincide, por ejemplo? Si yo tengo un inmueble que tiene 900 metros cuadrados, que lo he inscrito de manera correcta en la municipalidad de Antigua Guatemala, eso que yo en la práctica tenga el inmueble, me hace coincidir con el objeto del impuesto, que está contenido en el artículo 3. ¿Qué me hace coincidir? Que yo entre dentro de ese objeto del impuesto, que recae sobre bienes inmuebles o rústicos. O sea, para poder coincidir en el objeto del impuesto único sobre inmuebles, yo tengo que tener inmuebles que puedan ser rústicos, rurales o urbanos. No los tengo. Entonces, ese acto hecho nunca va a ser realizado. Entonces, si no va a ser realizado, no va a lograr unir al contribuyente
con la situación o circunstancia señalada por la ley. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy a su disposición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, que estoy a su disposición. Si no, solamente ahora que entró la mayoría, que ya están todos, les digo lo siguiente. El examen de ustedes el día 25 lo voy a hacer a las 19:30. ¿Por qué lo voy a hacer a esa hora? Porque les voy a dar media hora para que las personas que salen tarde a su trabajo puedan llegar al examen. Les pido de favor, no se vayan a examinar en la sección B, porque el que se examine en la B, yo no le voy a pasar su examen, porque claramente la instrucción de la facultad es, el examen es el 25 en su horario de clase. ¿Cuál es el horario de clase de ustedes? Las 7 de la noche, comienza a las 7 y termina a las 8. Yo les voy a hacer el examen a las 19:30 para darles la oportunidad que los que entran tarde puedan examinarse sin ningún problema. Si ya no hubiera ninguna duda, ninguna pregunta por hoy, aquí me quedaría y continuaríamos el jueves. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, no tengan ningún inconveniente. No tenga pena, Juan Armando. Entonces, aquí estoy a su disposición, ustedes me dicen. Feliz noche, Noé. Entonces, señora licenciada, feliz noche. Igualmente, pasen entonces feliz noche, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sí. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Adiós. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lecta. Feliz noche, cuídense. Nos vemos entonces. Feliz noche.